vamos a comenzar la clase de hoy día. Ya, chiquillos, nosotros ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un objetivo que tiene que ver con cómo se van formando los países, las naciones, ¿ya? Y el objetivo tiene que ver con el surgimiento del Estado-Nación, ¿ya? Es decir, cómo los países, que me entiendan la idea, cómo los países llegaron a ser esos países, ¿ya? Cómo llegaron a ocupar ese territorio y a formar un Estado, una nación, ¿ya? No son lo mismo, ¿ya? El Estado es la forma de organización política que tienen los países, ¿ya? Y la nación tiene que ver con otro concepto, tiene que ver más bien con la cultura, con las costumbres, con el lenguaje, etc. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es, dice, analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación, caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales. Unificación de territorios y de tradiciones culturales. Por ejemplo, ¿qué tradiciones culturales? La lengua, la historia. Según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política. ¿Ya? Entonces, en esta clase vamos a ver cómo fue el proceso de formación de los Estados-naciones en Europa. ¿Ya? En la otra clase vamos a ver qué pasó en América Latina. Entonces vamos a ver cómo se formaron estos Estados-naciones en Europa. ¿Qué es una nación? Nosotros normalmente hablamos de que somos nacionales de un país, que nuestra nacionalidad en general, voy a generalizar, nuestra nacionalidad es chilena, pero ¿qué es una nación? ¿Ya? Entonces, es lo primero, ¿qué entendemos por nación? Dice, el concepto político de nación se difundió a partir de la Revolución Francesa. ¿Ya? Acuérdense que la Revolución Francesa fue en 1879, ¿ya? En el siglo XIX, para referirse al conjunto de ciudadanos o personas ligados entre sí por el contrato social que les otorga derechos y deberes. Bajo este marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir este contrato. Posteriormente, el término se amplió a dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas. ¿Ya? Si nosotros somos chilenos, formamos la nación chilena, ¿qué elementos en común tendremos nosotros como chilenos? ¿Ya? Piensen, después les voy a preguntar. ¿Qué cosas en común nos hace que nosotros seamos chilenos de nacionalidad chilena en cuanto a nuestra cultura, a nuestra lengua, etcétera? ¿Ya? Vamos a ver después. Queda pendiente. Dice, sobre esta base, el nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características y fomentó el deseo de los pueblos de que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. ¿Ya? O sea, aquí surge, del concepto de nación, surge la idea del sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertos elementos. ¿Ya? Como comparten ciertos elementos en común, ellos sienten esa necesidad de unirse. ¿Ya? Y que las fronteras políticas que estaban establecidas coincidieran con esta comunidad que siente que deben estar unidos porque comparten elementos en común. ¿Ya? Entonces, hay dos formas en que se estimuló este nacionalismo. ¿Cuáles son estas formas? La primera dice movimientos de división. Dice, algunos nacionalistas pretendían separarse de una unidad política más grande y formar su propio Estado. Algunos ejemplos fueron los movimientos nacionalistas que surgieron en Bélgica, que se separó de los Países Bajos, y en Grecia, que se independizó del Imperio Otomano. Es decir, hubo movimientos nacionalistas que plantearon que su
su grupo nacional, su nacionalidad, las personas que compartían rasgos en común querían formar su propio Estado y separarse del que pertenecían. Pertenecían normalmente a estados más grandes, ¿ya? Por ejemplo, los griegos que pertenecían o eran parte del Imperio Otomano o el Imperio Turco en una época. Entonces ellos establecieron separarse de este imperio, ¿ya? Y Bélgica también de los Países Bajos, ¿ya? Entonces es división, por eso dice división, separación, separarse de un estado más grande. Es lo que va a pasar con nosotros en América, que nosotros nos vamos a independizar de un estado más grande que el Imperio Español, ¿ya? La otra forma es los movimientos de unificación de nacionalidades. Dice, otro tipo de movimientos nacionalistas tuvieron un carácter integrador, es decir, pretendían unir en un solo Estado-nación diversos territorios que eran independientes, estaban bajo el dominio de otro Estado. Los ejemplos más claros fueron Alemania e Italia, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ver estos procesos de unificación en el caso de los italianos y de los alemanes. Nosotros en el siglo XIX, Italia y Alemania no eran los que nosotros conocemos ahora, Alemania como un solo Estado, Italia como un solo Estado, sino que eran varios reinos, ¿ya? Varios reinos independientes o varios reinos que pertenecían a otros dominios. Entonces, y ellos decidieron unirse en un momento y por eso empiezan sus procesos de unificación, separarse de otro y unirse. ¿Por qué? Porque consideraban que tenían características similares o comunes. Y así surgen después Alemania e Italia, ¿ya? También existen otras expresiones del nacionalismo. Por ejemplo, dice, la expansión de las ideas liberales durante el siglo XIX estuvo acompañada en muchos casos de la conformación de estados nacionales que buscaron unificar bajo un mismo gobierno y en un territorio específico a un grupo determinado de personas, ¿ya? El nacionalismo acompañó al proceso de unificación de estados europeos como Italia y Alemania, y también estuvo ligado al surgimiento de los nuevos estados nacionales en América, ¿ya? Es decir, las ideas liberales, acuérdense, la palabra liberal nos ayuda porque nos dice que habla de libertad, ¿ya? Las ideas liberales planteaban libertad política, libertad económica, libertades sociales, libertades individuales, ¿ya? Estas ideas también acompañaron a estos movimientos nacionalistas que buscaron unir bajo un territorio a un grupo determinado de personas, pero no cualquier persona, sino que personas que consideraban que compartían elementos en común, por ejemplo, el idioma, por ejemplo, la cultura, las tradiciones, ¿ya? Y esto va a suceder posteriormente también en lo que es Italia y Alemania y en América. Nosotros vamos a ver fundamentalmente lo que ocurre en Europa, ¿ya? Los movimientos entonces nacionalistas en Europa. Dos de los movimientos nacionalistas europeos fueron las unificaciones de Italia y Alemania. Ambos procesos compartieron rasgos como los siguientes. Primero, la difusión de ideas liberales, ¿ya? Durante el Imperio Napoleónico, la ocupación de diversos territorios en Europa intensificó la difusión de las ideas de igualdad, libertad, soberanía nacional y despertó un sentimiento de pertenencia a la nación y de rechazo a los monarcas extranjeros, ¿ya? Entonces las ideas liberales también fueron difundidas a través de estas ocupaciones que hacían, en este caso, el Imperio Napoleónico en Europa, ¿ya? Y recuerden que estas ideas de igualdad, libertad, soberanía nacional surgen durante la Revolución Francesa, ¿ya? Acuérdense que la Revolución Francesa surge como reacción a las monarquías absolutas, ¿ya? Como reacción a que la monarquía absoluta, como su nombre lo indica, un rey gobernaba de manera absoluta un territorio y no había forma, digamos, de participación por parte de los grupos más vulnerables y mayoritarios. Solamente participaba el clero, la nobleza, pero el resto no tenía participación política, ¿ya? Así, digamos, de peso. Solamente algunos burgueses, pero tenían menos peso que la nobleza y la burguesía. Entonces aquí se difunden estas ideas que surgen en Francia
y se van expandiendo, y estas ideas van apoyando también el que estos grupos de países o personas se unan, ¿ya? Se unan, alejando, digamos, la idea de que fueran dominados por monarcas extranjeros. Entonces, esa es una de las ideas que comparten, ¿ya? También está el apoyo de los líderes políticos, ¿ya? Los reyes, en este caso de Italia, Víctor Manuel II de Piamonte y Cerdeña, y Guillermo I de Prusia, dirigieron el proceso de unificación de sus naciones con el apoyo de la burguesía y del ejército. Además, fueron respaldados por sus respectivos jefes de gobierno, serían como los primeros ministros: Camilo Benso, conocido como el conde de Cavour, en Italia, y Otto von Bismarck en Alemania. ¿Ya? Esto es bien importante. Estos procesos de unificación fueron apoyados por los mismos gobernantes. ¿Se fijan? Y estos gobernantes no estaban solos, también se vieron apoyados por el ejército y también por la burguesía, además de los jefes de gobierno. Recuerden que los monarcas generalmente tenían un primer ministro, ¿ya? Un jefe de gobierno que se le llama, y en este caso también estaban en esta misma, digamos, labor. Por lo tanto, aquí había un apoyo transversal, podríamos decir, o sea, de todos, ¿sí? Y también está la importancia de la burguesía. Gran parte de los burgueses buscaba lograr la expansión económica y la unión comercial de los territorios en los que hacían inversiones y negocios. O sea, a los burgueses, porque se dedicaban fundamentalmente a la parte comercial, a los bancos, les interesaba incluso desde el punto de vista económico, ¿ya? Dice, esto llevó a muchos de ellos a entregar su patrocinio, o sea, su apoyo a los procesos de unificación. ¿Por qué les importaba? Porque como realizaban labores económicas, como dijimos, de comercio, bancarias, a ellos les convenía asegurar un territorio donde ellos podían invertir y hacer sus negocios, ¿ya? Y también está la influencia de una idea de la época que es el romanticismo. Este movimiento cultural y artístico, surgido durante el siglo XIX, buscaba resaltar el individualismo y el ideal de libertad como reacción al espíritu racional y crítico de la Ilustración, ¿ya? Entonces aquí este fue un movimiento como en reacción a lo que fue la Ilustración, ¿ya? Pues recordemos que la Ilustración surge también, incluso antes de la Revolución Francesa, como un movimiento, tal como dice acá, racional y crítico, ¿ya? Y que basaba todo su análisis en base a lo que es la realidad, la naturaleza, el empirismo, etcétera. Y el romanticismo no, el romanticismo apela más a lo que es el ideal de libertad, los ideales de las personas, que no son tan racionales muchas veces, ¿ya? Y tenemos entonces aquí un resumen de lo que son los tipos de nacionalismo. Nosotros vimos el nacionalismo que tiene que ver con la unificación, en que se unen bajo una misma idea personas, bajo un mismo territorio, personas que tienen ideales en común. Y el otro que dice que algunos territorios se van a separar, se van a disgregar de un imperio más grande. ¿Para qué se van a separar? Para formar un estado propio que tiene características comunes, ¿ya? Entonces ahí están los dos tipos que nosotros vimos. Ahora, el origen del pensamiento nacionalista surge entonces de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se habla de que la nación es resultado de un contrato social, ¿ya? Que se establece entre los individuos y los gobernantes, ¿ya? Y también se habla de un concepto de liberación, de acabar con la opresión, por eso aparece ahí, de soberanía, o sea, de decidir, de tener ese derecho a decidir sobre un territorio, ¿ya? Por eso se habla de que los países son soberanos dentro de su territorio, ¿ya? Y las guerras napoleónicas
que Napoleón salió de Francia y se expandió, se plantea como la posibilidad de que surja un nuevo movimiento, en este caso un nuevo movimiento que se va a expandir a través de Europa y que debido a eso van a surgir como la unificación de estados como los alemanes, los italianos, ¿ya? Y frente, digamos, a este dominio extranjero. En el caso de España también va a surgir así, ya porque Napoleón invade España y los españoles se oponen a este dominio. ¿Por qué? Porque él invade España, toma cautivo, prisionero al rey del español y coloca en el lugar del rey español a su propio hermano, a José Bonaparte. Acuérdense que es Napoleón Bonaparte. Y eso hace que el pueblo español reaccione, ya formando juntas de regencia. Y esto mismo se va a replicar en América, que está bajo el dominio de los españoles, y acá se van a formar las primeras juntas de gobierno, que eso también lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, todo eso tiene esta expansión de Napoleón va a llevar a cabo o va a dar por resultado como reacción otros hechos, ¿ya? Como son la formación de los estados de la unificación de los alemanes y los italianos y lo que va a suceder posteriormente en América que estaba bajo el dominio de los españoles, ¿ya? Y aquí está el origen del nacionalismo entonces en el siglo XIX, las características que tiene, ¿ya? Que nace del pensamiento ilustrado y se reelaboró o se le agregaron otros elementos con la etapa napoleónica y con el romanticismo. Ahora, ¿qué plantea el nacionalismo? Dice, cada nación debe tener su propio Estado, ¿ya? Y se opone a los estados que se basan en derechos dinásticos, ¿ya? Concepto, dice, del espíritu nacional, del pueblo, etc. Y hay dos tipos de nacionalismo, uno que tiende a separarse de su dominio más grande y otro que tiende a unirse, ¿ya? Y ahí se da el nombre. Y acá tenemos entonces un esquema pequeño de lo que es el nacionalismo, ¿ya? Entonces hay que seguirlo nomás y habla de estados soberanos o países independientes que tienen fronteras, que tienen un himno, que tienen bandera, que tienen una moneda, que tienen instituciones de gobierno, por ejemplo, ¿ya? Fíjate. Entonces de ahí surgen después todos los estados y nosotros los que somos ahora, pues todos los países tienen más o menos establecidas sus fronteras, por ejemplo, con algunos problemas en algunos casos o reivindicaciones o reclamos en algunos casos en cuanto a fronteras. ¿Ya? Y aquí está lo que son las distintas revoluciones que hubo liberales y movimientos nacionalistas que hubo en Europa en el siglo XIX, ¿ya? Revoluciones liberales, por ejemplo, como ocurridas en España, en Portugal, ¿ya? En lo que hoy día es Italia, ¿ya? Y también en lugares como lo que sería hoy día el Vaticano, Francia, ¿ya? Ahora, todo esto va a dar origen a que surjan nuevas instituciones, ¿ya? Y también surgen los estados nacionalistas, ¿ya? En que van a surgir, por ejemplo, la independencia de Grecia frente al Imperio Otomano, el surgimiento de Bélgica. Bélgica pertenecía a los Países Bajos o a Holanda, ¿ya? Se le dan esos dos nombres. Actualmente se habla más de Países Bajos, pero si uno dice Holanda es para que entiendan la idea, ¿ya? Y también en otros lugares del Imperio Austrohúngaro de la época en que empiezan a haber movimientos independentistas o nacionalistas por parte de los húngaros, de los checos, de los eslovacos, ¿ya? Y empieza después el proceso de unificación de Italia y de Alemania, ¿ya? O sea, esto va a ser prácticamente en toda Europa, en donde van a haber revoluciones liberales y movimientos nacionalistas, ¿ya? Ahora, y llegamos a lo que son las revoluciones del año 1848, en que aquí ya hay varias revoluciones en que en el año 1848 plantean ya derechamente la defensa de un sistema democrático, ¿ya? El sufragio universal y no censitario, la soberanía popular, es decir, que los ciudadanos, el pueblo, elige a sus gobernantes
y estos gobernantes tienen que representar ya lo que plantea el pueblo o los ciudadanos, que en este caso son los que tienen derecho a voto. La libertad de prensa, que es bien importante, la libertad de información, de opinión. Crítica de la desigualdad social, económica y cultural entre clases, ¿ya? Es decir, se plantea ya derechamente una crítica a la desigualdad entre las distintas clases sociales que existen en Europa. Y se plantea ya derechamente la república y el fin de la monarquía en varios estados, en varios países. Si nosotros vemos Europa actualmente, quedan algunas monarquías, el resto ya fue desapareciendo. Por ejemplo, las más conocidas que quedan en Europa, Inglaterra y España, por ejemplo, ¿ya? Que no son las únicas, también está Suecia, por ejemplo. Pero las más conocidas, como les digo, son, en este caso, Inglaterra y España, que siguen siendo monarquías, ¿ya? Y acá vemos un esquema en que vamos a hablar que es de las unificaciones de Italia y Alemania. La primera que parte con esto es Italia, ¿ya? Y que Italia estaba conformada por distintos reinos, ¿sí? Distintos reinos que finalmente se van a unir, ¿ya? Y están incluidos ahí en los estados pontificios o lo que hoy día sería el Vaticano, ¿ya? Son distintos reinos. Entonces dice, factor favorable para la unificación italiana, la ayuda de Francia y de Prusia, ¿ya? Que son dos países, digamos, que van a apoyar este movimiento. Protagonismo del reino de Cerdeña y Piamonte, ahí donde era rey Víctor Manuel II y el ministro Cavour, ¿ya? El primer ministro. Y también un personaje que es Garibaldi, ¿ya? Que va a ser un elemento que va a unir todas las fuerzas, digamos, que están a favor de esta unificación de Italia, ¿ya? Ahora, una parte de Italia, la parte norte de Italia, estaba bajo el dominio de Austria, ¿ya? Entonces, y digamos, hay una lucha con esto, digamos, para defender o digamos, mantener, digamos, unida esta zona al resto de Italia. Entonces se van enfrentando y finalmente se logra unir el norte de Italia. Por otro lado está Nápoles y Sicilia, que se unen posteriormente a Italia y finalmente se anexa Venecia, ¿ya? Aquí tenemos distintos sectores de Italia que eran, algunos estaban unidos, otros independientes, pero la idea era que no fueran independientes cada uno por su cuenta, sino que formaran un solo país, que es Italia. Y finalmente Italia invade los estados pontificios y convierte a Roma en su capital, ¿ya? Entonces se unen todos estos reinos para finalmente formar Italia, el estado italiano, y establece como su capital la ciudad de Roma. Por su parte, Alemania tiene aquí como protagonistas a Guillermo II, que era el rey de Prusia, y a su primer ministro, que es Bismarck, ¿ya? Y habían ya establecido ciertos acuerdos aduaneros que tienen que ver con los impuestos en cuanto a las exportaciones y las importaciones, ¿ya? Y aquí hay distintas guerras, primero contra Dinamarca, contra Prusia, contra Francia, ¿ya? ¿Por qué? Porque habían zonas que estaban bajo el dominio de estos tres territorios, zonas que, digamos, Alemania reclamaba para sí. Y se forma finalmente, se proclama el Imperio Alemán, el segundo Imperio Alemán en 1871, ¿ya? El primer Imperio Alemán se había formado durante la Edad Media, el segundo Imperio Alemán acá formado, y finalmente vamos a ver que hay un tercer imperio o el tercer Reich, que sería el intento de Hitler posteriormente, ¿ya? Entonces aquí tenemos los procesos así como con una línea de tiempo, en las guerras que hubo, las anexiones. Anexar algo es unirlo a un territorio, ¿ya? Eso es anexar. Y vemos la parte de Italia, que fue dirigido por Víctor Manuel II de Saboya,
y por el primer ministro Camilo Bensi, o el Cavour, que se le decía, ¿ya? Son los dos protagonistas de esta unificación italiana. Y acá tenemos entonces cómo estaba dividido, ya tenían distintos reinos, ¿sí? Saboya, reino del Piamonte, ¿ya? El reino de Lombardo hasta la zona norte de Italia, donde está Milán, Venecia, en el centro estaba la Toscana, los estados de la Iglesia o los estados pontificios, y más al sur estaba el reino de la Nápoles y las dos Sicilias, ¿sí? Y estaba también la isla que es Cerdeña, ¿ya? Entonces aquí todo esto en reinos independientes prácticamente, algunos sometidos bajo el dominio de Austria, ¿ya? Otros estaban también disputados con Francia, ¿sí? Y aquí entonces la idea fue unir todo esto, todo este territorio en uno solo, que es Italia. Por eso se habla de la unificación italiana. Se unieron todos estos reinos independientes o que estaban bajo el dominio de una potencia más poderosa como el Imperio Austrohúngaro, y se unen para formar y unirse en un solo país que hoy día es Italia, ¿ya? Ahora, posteriormente surge el Vaticano, ¿ya? Que es creado por Benito Mussolini en el año 29, ¿ya? Y de ahí que el Vaticano es un estado aparte, ¿ya? Pero en este momento estaba bajo el dominio de, digamos, Italia, ¿ya? Entonces ahí ya no están los estados pontificios, el Papa estaba bajo, digamos, el territorio italiano. Y en 1929, como les digo, Benito Mussolini ya le otorga autonomía a los estados pontificios y ahí va a ser la capital el Vaticano, ¿ya? Y acá tenemos las etapas entonces que se manifiestan para lograr esta unidad finalmente, ¿ya? En que todos estos reinos entonces se van anexando, se van uniendo, hasta llegar hasta 1870, 1871, en que ya Italia se conforma o es el país que nosotros conocemos en la actualidad, ¿ya? Y por otro lado está la unificación alemana, ¿ya? Se hizo viable este movimiento entre 1849, pero finalmente llega a ser real en 1871, ¿ya? Y aquí está la imagen del canciller, en este caso es Otto von Bismarck, que está a cargo de esto también y que es el canciller en Prusia, no Rusia, Prusia, ¿ya? Ahí vamos a ver el mapa después. Prusia lideró este movimiento de unificación, uno de estos reinos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque era un reino fuerte, ya sea desde el punto de vista industrial y militar, ¿ya? Entonces, el objetivo que era unificar Alemania, establecer un régimen constitucional, ¿ya? Y establecer, hegemonía significa dominio, ¿ya? El dominio de Prusia en Alemania y la exclusión de Austria. Austria formaba otro estado que era el Imperio Austrohúngaro posterior, ¿ya? Y la hegemonía alemana en Europa continental. O sea, ¿para qué querían unirse? No solamente para unirse, digamos, y unir todo lo que mantenían en común, sino que la parte comercial, política, sino que también uno de los objetivos era dominar, o que Alemania dominara en Europa continental, ¿ya? Su rival sería Inglaterra. Entonces aquí empiezan las luchas de los distintos países por ser el más importante, el que manda, el que la lleva, el lenguaje ya más bien vulgar, el que la lleva en Europa, y Alemania quería ser este país potencia que dominara, que estableciera hegemonía. Hegemonía significa dominio, ¿ya? En Europa. ¿Ya? Europa continental. ¿Por qué hablamos de Europa continental? Porque acuérdense que hay una isla bien importante en Europa que es Inglaterra. Inglaterra era una potencia también en la época, y que veía con ojos más o menos complicados lo que estaba haciendo Alemania, ¿ya? Porque después en base a esto es como solo como antecedentes de lo que fue la Primera Guerra Mundial posterior, ¿ya?
Y aquí tenemos el mapa de Alemania, ¿ya? En que tenemos el reino de Prusia, Prusia, no Rusia, Prusia, y como límite está el Imperio Ruso, el Imperio Austríaco, ¿ya? Está el Imperio Francés, los Países Bajos, y también hay otros estados como Baviera, ¿ya? Y, y Alsacia y Lorena, que también eran reclamados, por ejemplo, Alsacia y Lorena eran reinos reclamados por Francia, ¿ya? Entonces, aquí la idea era unir todo esto en un solo estado, en este caso, que era Alemania, ¿ya? Aquí hay varios que, por ejemplo, aquí uno puede decir, ¿y dónde está, por ejemplo, porque si uno más o menos se ubica en el mapa, dónde está Polonia, por ejemplo? Polonia aquí estaba desaparecida, ¿ya? Va a ser bien importante después. Pero lo que nos interesa es que este mapa que nos indica que aquí hay reinos diferentes, estados diferentes, que la idea es unirlos en uno solo. Y que, ¿quién va a ser el estado dominante? Va a ser Prusia. ¿Sí? Y lo que es esa línea roja, entonces va a ser el Imperio Alemán en 1871. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya. Y lo que están los proyectos de unificación, entonces, en que aquí está Alemania, ya los estados alemanes, y que se anexan, están bajo el dominio después de Prusia, y después el imperio austríaco que se anexa a Hungría y ahí forma el imperio austrohúngaro, ¿ya? Y Polonia que está bajo el dominio del imperio ruso. Aquí prácticamente todos los países estaban bajo gobiernos que eran imperios, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí después estos imperios van a ir desapareciendo producto de lo que resultó de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero aquí si nosotros vemos el mapa europeo, todos tienen, en este caso la mayoría, sí, todos, monarquías, ¿sí? Todos. Y hasta que después ya empiezan a desaparecer esta monarquía y surgen lo que son las repúblicas. Acuérdense que hablamos de monarquía cuando el que gobierna es un monarca o un rey, que le llamaban Kaiser en Alemania, que le llamaban Zar en Rusia, tenía distintos nombres, ¿eh? Pero que es, o emperador también, pero son reyes, son monarcas. Ya, vamos a dejar entonces de compartir. Y había, vamos a ver el chat. Ya, aquí estos países se unieron, ¿ya? Nosotros, la pregunta es, ¿qué elementos tendrían en común? O si les hace más fácil la pregunta, en el caso de nosotros, los chilenos, ¿qué elementos tenemos en común que nos hace formar o nos hizo formar una nación? Tenemos un idioma distinto, tenemos tradiciones distintas. ¿Qué tenemos en común que a nosotros nos hace formar una nación? La nación chilena. ¿Qué podría ser? La religión. Sí, la mayoría, en un comienzo sí, la religión se dio como un elemento que nos unía. Pensemos en la religión católica, ¿ya? Tenemos algo que nos une también, aparte de la religión. Nosotros hablamos distintos idiomas, como los europeos. No. No, nosotros hablamos un idioma y hablamos tenemos a ver, ¿cómo podemos decirlo? Tenemos características locales de nuestro idioma, tenemos un acento especial, ¿cierto? Distinto al acento que tienen nuestros vecinos, por ejemplo, ya los que tenemos más cerca, los argentinos, los peruanos, pero hablamos el mismo idioma. ¿Compartimos un territorio o no? ¿O no? ¿Compartimos un territorio nosotros? ¿Tenemos una frontera definida? ¿O no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Eso, ya. Tenemos una historia en común también, ¿ya? Tenemos tradiciones, tenemos cultura común, tenemos, a ver, por algo bien, sí, que es las comidas, por ejemplo. Tenemos, que son parte de nuestra cultura, ¿cierto? Tenemos tradiciones también que son comunes a nosotros. Nosotros nos entendemos, ya cuando hablamos en otros países a lo mejor no nos entiende porque hablamos muy rápido, porque no modulamos, etcétera. Pero nosotros sí nos entendemos entre nosotros, tenemos ciertas características en común que nos hacen formar una nación,
¿ya? Un origen, una historia, un territorio, costumbres, tradiciones, ¿ya? Y eso va a ocurrir en distintos países. Hay visiones que dicen que no, que eso no es válido en este momento, pero nosotros estamos viendo la realidad que vivimos, ¿ya? Ahí alguien me puso el estatus. Sí, puede ser que también nos sintamos con cierto nivel diferente al resto, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Sí, puede ser un tema, digamos, que uno podría analizar. Ahora, estos países que nosotros conocemos como Italia, como Alemania, ¿ya? Eran distintos reinos que llegaron a unirse en un solo país, ¿ya? Ahora no son monarquías, las dos son repúblicas, Alemania e Italia. ¿Ya? Alemania ha tenido otra historia que antes eran dos Alemanias, después ahora hay una sola, se unificó, pero siguen siendo unidos, ¿ya? Después, producto de otras situaciones, Alemania quedó dividida. Pero son países que se unieron, ¿ya? Que se unieron y que en algunos casos estaban bajo el dominio de otros territorios y que lograron, digamos, unirse, ¿ya? A eso quiero que lleguen. Y que eso va a ocurrir no solo en Europa, sino que también aquí en América. ¿Ya? A nosotros nos va a pasar el mismo proceso, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda, consulta. Es para que entiendan la idea de nación. No es lo mismo que Estado, ¿ya? Pero la nación tiene que ver más con las tradiciones, la historia, la cultura, lo que compartimos en común. El Estado tiene que ver con la organización política que nosotros nos damos. Nosotros no somos monarquía, nosotros aquí no tenemos rey, ¿cierto? Nosotros tenemos una república. ¿Dudas, consultas, aportes? No. Ya. Chiquillos, antes de que nos separemos, yo les avisé a ustedes en la clase del martes pasado que el viernes se iban a abrir las pruebas